en casa. ¿Qué estás haciendo? ¿Recuerdas que en programas anteriores hemos estado hablando acerca de la discriminación en nuestro país? Todas y todos tenemos ese gran problema. Son muchos casos. Mira, leía en un artículo que aquí en nuestro país la discriminación ocurre en relación a distintos factores o motivos, como la apariencia física, las costumbres, el nivel socioeconómico, etc. ¿Por qué hacen eso? ¿Acaso no somos personas con iguales derechos? No sé, me quedé pensando. Es una situación muy preocupante. O aquí encontré otra. Esta vez fuera del Perú, sobre un gran muro que divide dos países, pero que encima hay proyección de hacer uno aún mucho más grande. Y estos comportamientos no son nuevos. Si revisamos la historia, vemos que existió el muro de Berlín, que dividió un país entero. Familias que quedaron divididas, amigos que dejaron de verse por muchos años. No sabía que era un problema tan grande y tan antiguo. Bienvenidos, chicas y chicos de primero de secundaria. Rodrigo, pero hoy toca matemática. Mejor hablemos con la profesora Janet Suárez y le planteamos nuestra disyuntiva. ¿Están de acuerdo? ¡Genial! Vamos a llamarla. Buenas tardes, profesora Janet Suárez. Hola, chicas y chicos. ¿Qué tal, Rodrigo? Un poco preocupado, profesora Janet. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Quizás pueda ayudar en algo. Usted sabe que en el programa hemos venido hablando, leyendo y escribiendo sobre discriminación. No he podido dejar de pensar e investigar sobre el tema. Esta mañana revisaba noticias y no pude parar. Una me llevaba a otra, noticias del Perú, del mundo, hechos históricos. Me di cuenta de que es un problema tan grande y que han pasado tantos años y sigue ahí. Siento que no basta con leer y hablar sobre el problema. Hay que hacer algo más. Gracias por compartir tus sentimientos con nosotros, Rodrigo. Es cierto, la discriminación es un problema grave, pues atenta contra nuestros esfuerzos por construir una sociedad igualitaria, justa y democrática, en la que todas y todos seamos respetados al margen de nuestros rasgos, origen, forma de hablar, religión, entre otras características. Por eso, con las chicas y chicos, queremos concientizar que todos los seres humanos nacemos libres e iguales, en dignidad y derechos, y tenemos la capacidad de contribuir de manera constructiva al desarrollo y bienestar de la sociedad y terminar con este problema. Pero no sé por dónde comenzar. Creo que tengo una idea, en la cual las matemáticas nos ayudarán mucho. Si podemos resolver la discriminación mundial con matemática, profesora Janet, entonces quedaré convencido de que es súper archi mega poderosa. Pues por lo menos pueden ayudar. Veamos, es más impactante hablar de una situación con respaldo numérico, ¿cierto? Claro. Hagamos algo similar. ¿Qué les parece si conseguimos la cifra de personas que han sufrido algún tipo de discriminación en general? ¿Qué opinan? ¿Cómo hacemos para obtener esa cifra? Salvo algunas amigas, amigos o familiares, yo no sé quiénes más han pasado por una experiencia de discriminación. ¿Qué hacemos cuando no conocemos algo? ¿Preguntamos a los demás? Exacto. Entonces, ¿debo preguntar a cada una de las personas si han sido discriminados? Así es. A ver, le voy a mandar un mensaje a Yaremis, a Jonathan, a Yanira, a la prima Cristina, al primo Juan, a mis papás y ustedes son muchos más. ¿Han pasado o conocen a alguien que haya pasado por una experiencia de discriminación? ¿Qué va a pasar si obtienes la respuesta de todos los que nos están viendo? ¿Qué harás con toda esa información?
¿Cómo la presentarás? Pues no tengo idea. Para eso utilizaremos la estadística. ¿Y para qué nos sirve la estadística? Gracias a la estadística podemos clasificar, organizar y representar en gráficos la información que obtengamos de las personas, de modo que sean mucho más fáciles de comunicar. Así podremos llegar a conclusiones sobre la situación real que estamos viviendo para generar una reflexión y causar impacto. Ahora nos tenemos que enfocar en nuestro estudio estadístico. ¿Por dónde empezamos, profesora Janet? Partamos planificando lo que haremos. Un estudio estadístico demanda tiempo. No vamos a terminarlo hoy. Nos tomaremos 2 semanas para esta actividad. Empecemos por decidir qué trabajaremos en cada programa. Uy, chicas y chicos, eso quiere decir que no se pueden perder ni un solo programa durante estas 2 semanas, porque podrían perderse de algún paso importante. Necesitamos su compromiso para poder culminar este reto. Veamos las actividades que desarrollaremos. Hoy elaboraremos una encuesta y empezaremos a recopilar datos sobre las prácticas de discriminación. Luego, organizaremos estos datos en tablas de frecuencias. Tercero, representaremos estos datos mediante gráficos de barras. Por último, determinaremos la medida de tendencia central representativa de las variables y estableceremos conclusiones. Presentarlo en una infografía que motive y movilice a otras personas. Entonces, hoy nos toca elaborar encuestas para recopilar datos sobre las prácticas de discriminación. ¿Cuál creen que es el objetivo de elaborar una encuesta y recopilar datos? Pues iniciar con nuestro estudio. Seamos un poquito más específicos. ¿Qué vamos a obtener con las encuestas? Información, ¿no? ¿Qué información deseas obtener? Información sobre la situación actual de la discriminación que viven las y los estudiantes que nos ven y sus familiares. Entonces, ¿qué preguntas específicas podría tener nuestra encuesta para lograr obtener esa información? Primero, me gustaría saber si ustedes también han sido discriminados. Bien, ¿y cuál es el objetivo de esa pregunta? Quiero conocer la cantidad de personas que han sido discriminadas. De acuerdo. ¿Qué más te gustaría saber? Quisiera saber cuál fue el motivo de discriminación que vivieron. Así conoceremos las razones de la discriminación que pasaron las y los chicos y sus familiares. Creo que esto es importante porque puede que haya algún motivo común que se repita más que los demás. Claro que sí. Así, en nuestras conclusiones, podríamos recomendar acciones específicas para frenar especialmente ese tipo de discriminación. ¿Qué te parece si luego preguntamos en qué ámbito ocurrió el hecho? ¡Genial! Así conoceremos el lugar donde sucedió esta situación. Creo que después de ver los resultados, este también es un buen dato a considerar para generar alguna propuesta. Quizás hay sitios o situaciones en los que la discriminación es más común o está más normalizada. Así es, Rodrigo. ¿Queremos saber algo más? Independientemente de si fueron discriminados o no, ¿sus amigos o familiares han discriminado a alguien? Bien, muy interesante esta pregunta porque puede que vivamos en un entorno en el cual la discriminación es una práctica normal. Ya tenemos claro lo que queremos saber con estas preguntas, pero la verdad es que aún no entiendo bien cómo vamos a obtener las cifras y todo lo demás. Les pongo un ejemplo. Cuando visitas a tus padres, ¿les llevas algo? Bueno, ahora que estamos con la pandemia, solo he ido una vez porque era cumpleaños de mi papá.
Y la verdad es que por precaución solo entré al patio y conversamos a 2 metros de distancia. Pero les llevé un postrecito porque a todos nos encantan los dulces. ¿Cómo decidiste qué postre llevar? Bueno, para tomar esa importante decisión, pregunté a mi mamá, a mi papá y pensé, ¿qué me gustaría comer a mí? Lo que has hecho es recolectar datos, aplicando una pequeña encuesta. Como los miembros de tu familia son pocos, solo fue necesario anotar los resultados mentalmente. Profesora Janet, pero en este estudio de la discriminación que haremos, tenemos varias preguntas y queremos preguntarle a muchas personas. Así es, eso hará que la recopilación de datos sea un poquito más compleja. Entonces, realizaremos la recolección de datos usando las preguntas que hemos planteado. ¿A esto se le llama encuesta? Una encuesta es una técnica de investigación que busca obtener información de una muestra de la población y se realiza en función de un cuestionario. Es justo lo que queremos hacer. Pero, ¿y el cuestionario? El cuestionario está compuesto por una serie de preguntas precisas y coherentes para recoger información. Entonces, por lo que entiendo, tendríamos que elaborar un cuestionario para poder aplicar la encuesta, ¿verdad? Exacto, Rodrigo. Y para ello vamos a trabajar con las preguntas que acabamos de revisar. Pero antes de seguir, necesitamos aclarar un par de conceptos. De acuerdo. Cuéntenos, profesora. ¿Sabes a qué población aplicarás la encuesta? ¿Los estudiantes que siempre nos ven con sus familiares? ¡Excelente! Tienes clara tu población. Estudiantes de primer año de secundaria y sus familiares. Ellos serían la población de nuestro estudio. El concepto de población es un conjunto de elementos, individuos u objetos del cual se van a obtener los datos. Es decir, la comunidad de personas a quien se dirige tu encuesta. Pero profesora, creo que nos ven muchas chicas y chicos de todo el país. No creo poder encuestarlos a todos. ¿Cómo crees que puedes resolver este problema? ¿Me mandan todas y todos un correo electrónico o cartas con sus respuestas? Por favor. Rodrigo, pero aunque recibieras toda esa información, ¿crees que la podrías procesar? ¡Por supuesto! Pero como para el 2022. Y la idea es tener algunos resultados para el bicentenario, que es el 2021. Entonces, ¿qué le parece si aprovechamos la pausa para pensar bien en una solución? Ya volvemos. A ver. TV Perú. Somos todos. La naturaleza se abre paso. De lunes a viernes a las 6 de la tarde llega Mundo Animal, que va ganando terreno con los documentales más impactantes, donde impera la ley del más fuerte en la lucha por la supervivencia. Llega lo que más te gusta. TV Perú, primero mi salud. ¿Tienes la necesidad de viajar? Recuerda que solo podrás hacerlo si utilizas la mascarilla y el protector facial. Para desplazarte en transporte público, mantén la distancia social. Paga por el servicio antes de subir al vehículo y viaja únicamente sentado. Solo así podrás transportarte. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta, chicas y chicos de primero de secundaria. Hoy estamos comenzando con un gran proyecto para seguir aportando a la lucha contra la discriminación. Recuerden que este es nuestro gran reto hacia el bicentenario. Para ello haremos uso de la matemática.
Así es, haremos un estudio estadístico para obtener cifras reales que visibilicen la gravedad de este problema. Y nuestro primer paso será la elaboración de una encuesta que luego aplicaremos. ¿Qué ideas tienen para resolver el tema de la aplicación de la encuesta? ¿Qué pasa si solo encuesto a unos cuantos? Muy bien, Rodrigo. Esa es una buena intuición. Para aplicar una encuesta se define un subconjunto representativo de la población seleccionada para el estudio. A esto se le denomina muestra. Profesora, pero no lo digan difícil, pues. Quiero decir que seleccionamos un grupo que represente a esa población a la que queremos estudiar. Recordemos que mientras más representativa sea la muestra, más confiable será la información. Sí, queda clarito, profe. Definamos la cantidad de personas que tendría tu muestra. ¿Te parece? Yo propongo que sean 30 personas, entre estudiantes y sus familiares. ¿Les parece bien? De acuerdo, me parece un buen número una muestra de 30 personas. Queda. Además, ¿qué les parece si al finalizar les pido a mis colegas docentes que nos envíen la información recolectada por sus estudiantes de diferentes partes del país? Y así tenemos más datos reales para tener una muestra muchísimo más representativa. Trabajar en red. Esa sí que es una gran estrategia. ¿Con qué tipo de variable estadística crees que trabajemos? La variable son las características de los individuos a estudiar o investigar. Se refiere al tipo de información que vamos a recoger con la encuesta. Tenemos dos tipos de variables, cualitativas y cuantitativas. Las variables cuantitativas se expresan numéricamente y se pueden realizar operaciones aritméticas con ellas. Podemos distinguir de dos tipos. Variable discreta, que es aquella que toma valores aislados, es decir, no admite valores intermedios entre dos valores específicos. Por ejemplo, número de hijos, número de hermanos. Y variable continua, que es aquella que puede tomar valores comprendidos entre dos números. Por ejemplo, altura, peso. Por otro lado, las cualitativas son las que expresan cualidades, propiedades o atributos. También se distinguen dos tipos. Nominales, que no admiten un criterio de orden. Por ejemplo, tipo de música que escucha, estado civil, colores favoritos, experiencias. Y ordinales, que admiten un criterio de orden. Por ejemplo, medallas de una prueba deportiva. Las respuestas no son para nada numéricas, sino cualidades y experiencias de la población. Así que creo que se trata de variables cualitativas, profesora. Entonces, nuestro último paso sería que, en base a las preguntas que planteamos, los valores o atributos de la variable, ¿crees que las puedas identificar? ¿El dominio de qué? El dominio de la variable son los valores que puede tener la variable, es decir, las respuestas que puedes obtener en cada una de las preguntas. Veamos, ¿cuál es tu primera pregunta? ¿Ustedes también han sido discriminados? Y esta pregunta, ¿cómo podría ser respondida? Nuestras amigas y amigos nos van a responder si fueron o no discriminados. Hay solo dos posibles respuestas. Eso quiere decir que las respuestas tendrían que ser dicotómicas, es decir, solo hay dos opciones, sí o no. La variable de esta pregunta será caso de discriminación. La respuesta puede ser que sí, se dio o no se dio. ¿Qué te parece si colocamos esas opciones para que las personas solo marquen? Creo que tengo que replantear la pregunta, porque si las personas leen, usted también ha sido discriminado, los puede confundir. Tienes razón, Rodrigo. Ese también queda sobrando. Además, tenemos que tratar de obtener información objetiva, es decir,
no influenciar las respuestas de las personas. Así obtendremos datos más próximos a la realidad. Entonces, mejor la pongo de esta manera. ¿Has sido discriminado? Y recuadros para marcar sí o no. Bien, vamos con la siguiente. ¿Cuál fue el motivo de discriminación que viviste? En este caso, ¿cómo crees que podrían responder a tu pregunta? Por lo que hemos visto en programas anteriores y mi propia experiencia, creo que las opciones de respuesta podrían ser por color de piel, por lugar de procedencia, rasgos físicos, discapacidad. Aquí la variable sería el motivo de la discriminación, ¿verdad? Y habría varias posibles respuestas. Lo podríamos dejar abierto para que cada persona lo llene. Debemos tener bastante cuidado con eso, porque si dejamos esa opción libre para que cada estudiante complete, cada uno va a denominar el tipo de discriminación de diferente forma y nos será más complicado procesar esa información. ¿Qué te parece si presentamos una lista con los motivos de discriminación más frecuentes? Muy buena idea, profesora Janet. Así será más fácil procesar la información. Pero imagínese que se nos pase algún motivo importante. ¿Se puede agregar alguna otra opción que les permita mencionar algo que no hayamos listado? Excelente observación, Rodrigo. Claro, después de listar las opciones que consideremos, podemos agregar una opción que diga otros, con una línea al lado para que las y los estudiantes agreguen el motivo. ¿Cuál fue el motivo de discriminación que viviste? Rasgos faciales y o físicos, discapacidad, color de piel, lugar de procedencia, otro. Y el espacio para escribir algún motivo que no hemos considerado. Pasamos a la tercera pregunta. ¿En qué ámbito ocurrió el hecho? Aquí la variable sería el ámbito de discriminación. Por eso creo que lo ideal será colocar una lista de opciones para que las y los estudiantes solo marquen el lugar donde se dio el hecho. Y si su respuesta no está dentro de la lista, puedan también escribirla en la parte donde dice otros. Pero en este caso, creo que deberíamos tener mucho cuidado con las opciones que listaremos. Debemos usar palabras que todas y todos podamos identificar con facilidad, porque de lo contrario, podríamos generar confusiones. Creo que la escuela debe estar sí o sí, pero aparte hay un montón de lugares. Tenemos las calles, parques, playas, restaurantes, mercados, cines, centros comerciales, teatros, son demasiados. ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, las calles, parques, playas son lugares abiertos, espacios públicos. ¿Qué te parece si lo denominamos así? Entonces, para los lugares como restaurantes, cines, mercados, que son lugares cerrados, pero de consumo del público en general, ¿qué le parece si los denominamos lugares de consumo? ¿En qué ámbito ocurrió el hecho? Escuela, espacios públicos, parques, playas, calles, etc. Lugares de consumo, restaurantes, cines, mercados, etc. Medios de transporte público, otro. Y un espacio para escribir algún ámbito que no hemos considerado. Para la cuarta pregunta, ¿sus amigos o familiares han discriminado a alguien? Aquí la variable sería entorno que cause discriminación. Y también vamos a tener respuestas dicotómicas, es decir, dos opciones, sí o no. Entonces, le colocamos las opciones para marcar. Quedaría de la siguiente manera. ¿Tus amigos o familiares han discriminado a alguien? Y colocamos para marcar sí o no. Perfecto, Rodrigo. ¿Qué te parece si incluimos una pregunta abierta para que el estudiante pueda comentar su historia?
Claro, de manera opcional. No sería obligatorio. Porque con este tipo de historias también podemos encontrarnos con personas que sienten vergüenza o miedo de compartir su testimonio y no queremos que nadie se sienta mal, sino todo lo contrario. Entonces, ponemos una quinta y última sección a la encuesta. Si deseas, puedes compartir la experiencia de discriminación que viviste. Excelente. Hemos terminado de construir nuestra encuesta. Veamos cómo quedó. ¿Qué tal? Se ve súper profesional, ¿no? Quedó muy bien, Rodrigo. Las preguntas son las correctas para la información que queremos recoger. Sin embargo, faltan algunos detalles. Si tú fueras un estudiante que va a ser encuestado y justo no viste el programa del día de hoy, ¿cómo sabrás de qué trata este documento y qué es lo que tienes que hacer con él? Es verdad, tiene mucha razón, profesora. Debemos de colocarle un título y algunas indicaciones de lo que se tiene que hacer. Lo titularé Estudios sobre la discriminación a estudiantes de secundaria y sus familiares. Y las indicaciones son: estimada o estimado, por favor, marca con una X la respuesta que tú creas conveniente para cada una de las preguntas de acuerdo con tus experiencias personales. Tus respuestas ayudarán a recoger información para generar reflexión en nuestro país sobre la discriminación. Otra cosa, se ve mucho más completa. Ahora sí quedó, Rodrigo. Ahora necesitamos su ayuda para aplicar la encuesta. Pero no se olviden que aún tenemos que cuidar mucho nuestra salud y de los que nos rodean, por lo cual debemos evitar salir de nuestras casas. Tenemos algunas preguntas para usted, profesora. Excelente, vamos a resolverlas. Hola, profesora Janet Suárez. Hola, Rodrigo. Una duda. ¿La encuesta es la única forma que existe para recopilar datos en un estudio estadístico? Hola, gracias. Esa es una excelente pregunta. Claro que no. Podemos recopilar datos con todas estas herramientas. Entrevistas directas, la observación de una situación en particular, realizando experimentos, realizando encuestas, como en este caso. En realidad, depende mucho del estudio que se quiera realizar y el tipo de información que se quiere conseguir. Qué bonito es saber que nos ven de todos los lugares del Perú. Y muchas gracias también a usted, profesora Janet, por compartir con nosotros el día de hoy. Nos vemos pronto, Rodrigo. Ya nos vemos, chicas y chicos. Y así llegamos al final de este programa. Hoy hemos comenzado a realizar un estudio estadístico que nos brindará información numérica y estadística para realizar una infografía. Ahora te toca a ti. Te invito a realizar la encuesta a tus amigos y compañeros de clase y familiares. Tráelas completas para la siguiente sesión de matemática. Así empezaremos a trabajar en el procesamiento de los datos. Y no se olviden de registrar todo esto en su portafolio de evidencias. La profesora Janet nos contactará con sus colegas de diferentes partes del país para presentarnos algunas encuestas que llenaron sus estudiantes y mostrarlas aquí. ¿Qué les parece? Nos vemos en el siguiente programa. ¡Chao, chao! Aprendo en casa. Hola, chicas y chicos de segundo de secundaria. ¿Han escuchado alguna vez la frase barriga llena, corazón contento?
así estoy ahorita porque acabo de almorzar uno de mis platos favoritos de toda la vida, papa a la huancaína. ¡Qué rica es!, ¿no? En general, toda nuestra comida. Y eso lo dice todo el mundo. Ahí está en inglés, en francés, en todas partes concuerdan en que nuestra gastronomía es lo máximo. ¿Qué hace tan especial nuestra comida que nos ha hecho conocidos en todas partes del mundo? ¿Qué dicen si llamamos a Rodrigo para ver qué piensa? Así flaquito como lo vemos, es bien tragón. Rodri, ¿te interrumpimos? Hola a todas y todos. Para nada. Acabo de llegar del mercado de hacer mi compra de la semana y ya me lavé bien las manos con abundante agua y jabón. ¡Qué bueno! Porque justo tenemos una pregunta relacionada a la cocina y a la comida. ¿Has visto cómo en los últimos años salen noticias diciendo que somos el mejor destino gastronómico del mundo o que tenemos los mejores restaurantes? El boom gastronómico, sí, claro. Que no puede ser solo una estrategia de publicidad. Miles de turistas llegan anualmente para probar nuestros platos. Y en el exterior, los restaurantes de comida peruana también la rompen. Me pregunto, ¿qué características tiene nuestra comida que nos ha permitido destacar entre todas las cocinas mundiales? Creo que tiene que ver con nuestra diversidad. ¿Cómo así? Mira, todos los ingredientes que tengo a mi alrededor. Tenemos pescados fresquísimos por encontrarnos en nuestros mares y ríos. ¿Cuántas variedades de papa podemos encontrar en nuestras zonas rurales? Son más de 4.000 variedades. Y piensa en esos frutos exóticos de nuestra Amazonía, como la pitahaya o el camu camu. Tienes razón. La diversidad de nuestros ecosistemas se traduce en insumos súper variados para nuestra nutrición. Y todo fresco, de primera calidad. Ahí de arranque ya tenemos ventajas sobre la cocina en lugares muy fríos o con tierras en las que no se puede cultivar buena parte del año. Y dime, ¿no crees que este boom gastronómico es solo para los extranjeros que vienen de visita? Me refiero a que todos estos reconocimientos, sí, suenan bonito, pero en verdad seguimos viviendo y comiendo igual. Piensa en todos los empleos que genera, no solo a nivel de restaurantes. También es uno de nuestros atractivos turísticos. Por eso, estos meses de cuarentena donde restaurantes y hoteles estuvieron cerrados fueron tan duros para nosotros y nuestra economía. Y sí, no deberíamos contentarnos con ser reconocidos solo por nuestros atractivos turísticos o el lomo saltado. A eso iba. En los noticieros vemos casos de robos, corrupción y desigualdad todos los días. Y nos debemos quedar contentos porque a la gente que viene de visita le parece que la causa es el mejor platillo del mundo. Bueno, es cuestión de que todas y todos nos comprometamos a esforzarnos por convertirnos en un país donde haya tanto respeto y oportunidades como comida deliciosa. Esa es una buena manera de decirlo, Rodrigo. Gracias por compartir tu opinión con nosotros. A mí me divierte hablar con las chicas y los chicos de segundo y saber en qué están. Te dejo porque de tanto hablar de comida ya me dio hambre. Me voy a preparar mi almuerzo. ¡Chao, chao! ¿Ven? Les dije que le encanta comer rico. Es verdad que la diversidad de nuestra producción debe ser una causa del boom gastronómico, pero no creo que sea la única. Yo creo que sí es necesario saber lo que piensa más gente. ¿Se les ocurre cómo conocer la opinión de un grupo grande de personas? A mí se me ocurre algo. Una encuesta. ¿Ustedes saben cómo realizar una encuesta? Yo tampoco. Por eso vamos a necesitar que alguien nos guíe. Pero antes de llamar a la profesora, les voy a hacer el recordatorio que les hago todos los días. Tengan lápiz y papel en la mano para apuntar. Y pásenle la voz a sus hermanas o hermanos, papá, mamá, abuela o primo, para que se unan y nos acompañen a aprender cómo se hace una encuesta. ¿Listas y listos? Yanira, qué gusto recibir tu llamada. ¿Cómo están, chicas y chicos? Nosotros aquí listos para embarcarnos en un nuevo proyecto. Pero necesitamos de tu ayuda. Cuéntame. Es que queremos hacer una encuesta para descubrir qué factores influyen en que nuestra comida destaque mundialmente. La comida es uno de mis temas favoritos y las estadísticas también. Cuenten conmigo. Genial, empecemos entonces. Es un proyecto ambicioso,
Primero tenemos que elaborar una encuesta para recopilar datos, luego procesarlos y organizarlos para poder analizarlos y poder llegar a las conclusiones. Eso suena a bastante. ¿Crees que lo vamos a poder hacer todo hoy? Es un proceso. Les sugiero que hagamos nuestro proyecto para este y los siguientes programas. Así. Hoy elaboraremos la encuesta para recopilar datos. En el siguiente programa organizaremos los datos en tablas de frecuencias. La siguiente actividad será que representaremos los datos mediante gráficos estadísticos para su lectura, análisis e interpretación. Y por último, determinar e interpretar las medidas de tendencia central. ¡Wow! Realmente es un proyecto grande. Tranquila, van a ver lo fácil que es, pero es importante seguir todo el proceso. Entonces hoy vamos a hacer la primera actividad. Elaborar una encuesta que nos permita recopilar datos sobre los factores que han contribuido a que la gastronomía peruana destaque mundialmente. Así es. Primero cuéntame, ¿qué tan familiarizada estás con la estadística? ¿Yo? No sé nada. Hoy estoy aquí para aprender con las chicas y los chicos. ¿Ves los noticieros? ¿Lees periódicos? Claro, me encanta estar siempre enterada de lo que está pasando para poder tomar mejores decisiones. Hasta tengo una cuenta en Instagram para compartir información que encuentro relevante. ¡Qué interesante! Entonces sí estás familiarizada con las estadísticas. ¿Cómo así? Cuando ves titulares como aumentan en 93% las llamadas a la línea 100 o el 58,4% de los casos de COVID-19 registrados son varones. Estoy recibiendo información a través de la estadística. Así podríamos definir la estadística como la ciencia que se encarga de la recolección, ordenamiento, representación, análisis e interpretación de datos generados en una investigación sobre hechos, individuos o grupos, para deducir de ello conclusiones para la toma de decisiones. Asumo entonces que para saber qué factores han permitido que nuestra comida sea famosa mundialmente, nuestro primer paso será la recolección de datos. Acertaste. Para eso, antes tenemos que definir nuestro conjunto de estudio. Eso implica identificar nuestra población, muestra y variable de estudio. ¿Población, muestra y variable? La población estadística es el total de individuos o conjunto de ellos que se desea estudiar. Y la muestra, el subconjunto de elementos de una población. Exacto. Finalmente tenemos la variable de estudio que son cualitativas y cuantitativas. Las variables cuantitativas se expresan numéricamente y se pueden realizar operaciones aritméticas con ellas. Podemos distinguir de dos tipos. Variable discreta, que es aquella que toma valores aislados, es decir, no admite valores intermedios entre dos valores específicos. Por ejemplo, número de hijos, número de hermanos. Y variable continua, que es aquella que puede tomar valores comprendidos entre dos números. Por ejemplo, estatura, sueldo. Por otro lado, están las cualitativas. Son las que expresan cualidades, propiedades o atributos. También se distinguen dos tipos. Nominales, que no admiten un criterio de orden. Por ejemplo, género, masculino y femenino. Profesión, experiencias. Y ordinales, que admiten un criterio de orden. Por ejemplo, nivel de estudio, medallas de una prueba deportiva. Entonces, por ejemplo, si el profesor de educación física necesita conocer la talla promedio de las y los estudiantes de su clase, la población sería el total de estudiantes. ¿Y la muestra? Un número determinado de estudiantes seleccionados al azar, que representa a la población. 10, por ejemplo. Vamos bien. ¿Y la talla de los estudiantes qué sería? La variable de estudio que el profesor de educación física desea indagar, ¿no? Que es cuantitativa continua. ¿Entendieron en sus casas? Esto es importante porque es la base de su estudio. Para elaborar la encuesta de hoy, vamos a tener que establecer estas variables. ¿Cuál es el tema
o los temas sobre los que tenemos que recolectar datos? La percepción de las personas sobre los factores que contribuyen a que la cocina peruana destaque en todo el mundo. ¿Y cuál va a ser la población? Bueno, ahora que tenemos que seguir cuidándonos y evitando desplazarnos innecesariamente, la población podría ser nuestras vecinas y vecinos, y la muestra, las personas que viven con nosotros. En tu caso, ¿cuántas personas viven contigo? Mi mamá y mi abuela, son 2. Después de recolectar datos, viene un proceso de organización. Si solo recolectas información de 2 personas del mismo género y que además viven juntas, es decir, comparten costumbres, no vamos a tener información representativa de la población. Entonces, lo que tienes que hacer entonces es ampliar tu muestra para que sea representativa. Entonces, si mi población siguen siendo mis vecinas y vecinos y mi muestra podría ser una selección aleatoria de ellas y ellos, ¿estaría bien? Mucho mejor. Una selección aleatoria se acercará mucho más a representar a la totalidad de tus vecinos y vecinas, que si solo encuestas a tu abuela y tu mamá. Con la población y la muestra claras, podemos pasar a definir qué información queremos obtener a través de la encuesta sobre los factores que han influido para que nuestra cocina destaque en nuestra encuesta. La encuesta se trata de un conjunto de preguntas cerradas o abiertas que se dirigen a una muestra de la población con el fin de recolectar información. Alguna vez leí un artículo que decía que el boom se debía a 3 factores principalmente. Cuéntanos cuáles eran. Su diversidad, el hecho de que es una forma de expresión cultural, porque cada región tiene sus propios platos típicos, además de la flexibilidad de sus precios. Es cierto, aquí podemos comer riquísimo, tanto en un menú como en un restaurante de esos que reciben premios internacionales. ¿Crees que la primera pregunta podría ser ¿qué tan variada es nuestra gastronomía? ¿Sabían que tenemos más de 4.500 platos típicos? Por eso se nos considera como una de las más variadas del mundo. Para tu pregunta, podría usar una escala de percepción. Cuando te dan opciones como nada, poco o bastante. Correcto. Cuando planteamos preguntas con la escala de percepción, decimos que son preguntas cerradas. La lista de opciones de respuesta nos permite cuantificar rápidamente los resultados. En este caso, la primera pregunta sería, me olvidaba, apunten bien estas preguntas y opciones de respuesta, porque les van a servir para cumplir el reto que les dejaré al final del programa. Ahora sí, la primera pregunta sería, ¿qué tan variada es la gastronomía peruana? A, poco variada. B, variada. C, muy variada. ¿Vieron? Ya tenemos lista la primera pregunta. ¿Cuál podría ser la segunda? Creo que va a ser más sencillo si trabajamos toda la encuesta con preguntas cerradas. Buena decisión. Entonces, la segunda pregunta puede ser, ¿en qué medida considera usted que la cocina es expresión cultural de los pueblos? Y las opciones de respuesta, A, nunca, B, a veces, C, siempre. Creo que con esto ya tenemos lista la encuesta, ¿no? Yo recomiendo hacer una pregunta más. ¿Cómo cuál? Antes mencionaste 3 factores principales. Te faltaría una pregunta que apunte a ese factor que aún no hemos abordado. La flexibilidad de los precios. Ya. ¿Qué les parece si hacemos una pausa y aprovecho para pensar en la última pregunta de nuestra encuesta? Perfecto. Entonces, ustedes también vayan pensando. ¿Cuál es la tercera pregunta de nuestra encuesta? TV Perú. Somos todos. La siguiente promo está respaldada por Vamos de nuevo, hagamos las cosas bien. Ya. ¿Cómo era? Hola a todos, soy Alexia. Y yo soy Eduardo Mesa. Perdón por llegar tarde. Y estos son los titulares altos en positividad.
Canal IP estrena un noticiero diferente, con solo noticias positivas, porque es ahora más que nunca que tenemos que ver el lado bueno de las cosas. No la hago con la negatividad. Casi Noticias, comunidad adolescente al servicio informativo. Lunes a viernes, 4 de la tarde, por TV Perú. Primero, mi salud. Si eres trabajador cultural independiente, tienes una organización o espacio cultural, o eres portador del patrimonio inmaterial y tu actividad se ha visto afectada por la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, el Ministerio de Cultura pone a disposición 8 líneas de apoyo económico para mitigar el impacto producido por la suspensión o cancelación de las actividades vinculadas a las industrias culturales, las artes y las expresiones del patrimonio inmaterial. Puedes revisar las bases en el portal web apoyoscovid19.cultura.gov.pe. Gobierno del Perú. El Perú primero. En el próximo capítulo de ¿Por qué somos así? ¿Se imaginan perder la libertad? Debe ser el peor castigo que una persona pueda recibir. Las malas decisiones en la vida me llevaron a cometer un error. Tuve que pagar muy caro. La pregunta es, ¿se trata solamente de un castigo o la idea es reinsertarlos en la sociedad? En el próximo capítulo hablaremos sobre el sistema penitenciario y lo descubriremos. ¿Por qué somos así? Sábado, 5 de la tarde, por TV Perú. Primero, mi salud. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Ya estamos de vuelta para desarrollar la última pregunta de nuestra encuesta y aprender cómo haremos para recopilar datos. ¿Se te ocurrió cuál puede ser la última pregunta cerrada? Sí, podría ser... ¿Qué tan accesible a la economía son los precios de la gastronomía peruana? A, poco accesibles, B, accesibles o C, muy accesibles. Genial. En un ratito hemos elaborado una encuesta. ¿Entonces ya estamos? Aún no, Yanira. Falta el nombre de la encuesta. Si su objetivo es conocer la percepción de la gente sobre los factores que contribuyen a que nuestra gastronomía sea reconocida a nivel mundial, el título podría ser algo como Encuesta sobre los factores que contribuyeron al reconocimiento mundial de la gastronomía peruana. ¿Ahora sí ya estamos? Falta una cosita más. Para que la encuesta revele lo que las personas realmente opinan, es importante que respondan con sinceridad. Bien difícil asegurar eso. No las puedo obligar. Cierto, no las puedes obligar, pero puedes hacer una invitación a que lo hagan. Algo así como una presentación en la que nos dirigimos a las personas que serán parte de la muestra. Exacto. ¿Cómo la redactarías? Estimado vecino o vecina, a continuación se le invita a participar de manera voluntaria en la encuesta sobre los principales factores que impulsaron la gastronomía peruana en el mundo. Se le solicita responder cada pregunta de la manera más honesta, según su experiencia y conocimiento, marcando con una X en la alternativa que usted crea conveniente. Punto. Listo. Encuesta terminada. Ahora debemos pensar en el tamaño de la muestra. Para eso necesitamos conocer el tamaño de la población, ¿no? Tengo una lista en orden alfabético de toda la gente que vive en mi barrio y somos como 80. Esa es una gran ayuda. A partir de esa lista que ya tienes, seleccionaremos una cantidad representativa para que sea tu muestra. ¿Pero cuánto es una cantidad representativa? Puede ser el 25%. Esas serían 20 personas. Todos estos retos y actividades están haciendo que me vuelva una bala en matemáticas. ¿A ustedes también les pasa? Ahora que sabemos que la muestra serán 20 personas, ¿sabes cómo seleccionarlas? Se me ocurre que como en las rifas, que hacen un sorteo para determinar al ganador o ganadora. Y en este caso, quienes salen sorteados serán quienes participen en la encuesta. ¡Tremendo premio! Podríamos hacer 80 papelitos siguiendo la numeración de la lista y sacar solo 20. Ellas y ellos serán nuestros ganadores, es decir, quienes conformarán nuestra muestra. Aplicaremos entonces una técnica de muestreo conocida como aleatoria simple, porque todos los elementos de la población
tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para la muestra. Entonces ya tenemos nuestra encuesta que ha quedado así y que aplicaré a una muestra de 20 de mis vecinas y vecinos. Chicas y chicos en sus casas, si no lo han hecho aún, es su última oportunidad para copiar la encuesta. Es muy importante que lo hagan para desarrollar el reto final. Primera pregunta, ¿qué tan variada es la gastronomía peruana? Y las opciones de respuesta son A, poco variada, B, variada, C, muy variada. Segunda pregunta, ¿en qué medida considera usted que la cocina es expresión cultural de los pueblos? Y las opciones de respuesta son A, nunca, B, a veces, C, siempre. Y para terminar, tercera pregunta. ¿Qué tan accesibles a la economía son los precios de la gastronomía peruana? Y las opciones de respuesta serían A, poco accesibles, B, accesibles o C, muy accesibles. Ya estamos preparadas y preparados para que apliques la encuesta, pero no en este momento. Puedes empezar dentro de un par de horas y mañana. Recuerda que tus resultados los traerás para procesar en el siguiente programa. Sí, muchas gracias por guiarme. Ha sido súper fácil, ¿no, chicas y chicos? Ha sido un placer. Como ya les dije antes, a mí me encanta la estadística. ¿Se imaginan toda la información que podemos conseguir sobre grandes grupos de gente aplicando esta herramienta? Y a los chicos y chicas de segundo parece que también les ha encantado, porque les ha generado bastantes preguntas. ¿Vamos con ellas? Claro, te cuento que yo todos los días veo el programa por esta parte, para escucharlas y escucharlos, saber qué están viendo y cuáles son sus inquietudes. Es una forma de no perder el contacto. Yo ya me di cuenta de que si hiciera una encuesta entre todas y todos los profes, probablemente la parte de las preguntas resultaría la sección preferida del programa. Vamos con Cielo, que nos trae la primera pregunta. Hola, amigas y amigos. Yo he escuchado atentísima todo el programa y me quedó una duda. Quedamos en que por el tipo de encuesta lo mejor sería hacer preguntas cerradas, porque permiten cuantificar los datos fácilmente. ¿Eso significa que también existen las preguntas abiertas? Gracias, Cielo. Ya me iba sin explicarles sobre las preguntas abiertas. Este tipo de preguntas se usan cuando se quiere conocer la opinión personal de la encuestada o el encuestado, porque le permiten responder usando sus propias palabras y respuestas predeterminadas o juicios de valor sobre un tema. Un ejemplo de pregunta abierta sería entonces, ¿qué opinas de las medidas que adoptó el gobierno peruano para controlar la pandemia de COVID-19? Sí, y tus encuestadas y encuestados te podrán responder si están de acuerdo o en desacuerdo y por qué, según su experiencia personal. Entonces, ahora sabemos que podemos elegir entre hacer preguntas abiertas o cerradas. Solo tenemos que determinar cuál es la más funcional para nuestra investigación. Ahora David tiene otra pregunta. Escuchémosla. Profesora, yo vivo en una quinta y durante la cuarentena el jardincito que tenemos quedó descuidado. A mí no me gusta verlo así y por eso quiero sembrar nuevas plantas. Pero mi mamá dice que tengo que ver si los vecinos lo aprueban. Estaba pensando que podría hacer una encuesta para hacerlo más fácil. ¿Solo puedo usar el muestreo aleatorio simple o existen más técnicas para definir la muestra? Muy buena iniciativa. Existen muchas técnicas de muestreo. Ahora les voy a hablar de otras 3 que son las más populares. En el muestreo conglomerado, la población total se divide en grupos y de cada uno de ellos se selecciona una muestra aleatoria simple. Si tomo la lista de mis vecinas y vecinos, los agrupo según la primera letra de su apellido. Tengo varios conglomerados. Luego tendrías que sacar al azar un número determinado de nombre de cada uno. Por ejemplo, 2 de la letra A, 2 de la D y así sucesivamente. También tenemos el muestreo estratificado.
que es un procedimiento en donde la población se separa en segmentos exclusivos homogéneos, lo que llamamos estratos, y luego una muestra aleatoria se separa de cada estrato. Para hacer un estudio sobre los sueldos de las trabajadoras y trabajadores de un colegio podría formar 3 estratos: directivos, docentes y personal administrativo. Y de cada uno de ellos hacer una muestra aleatoria simple. ¿Así funciona? Espero que todas y todos en sus casas estén comprendiendo tan bien como tú, Yanira. El otro tipo de muestreo que les quería enseñar es el sistemático, que requiere una selección aleatoria inicial de observaciones seguida de otra selección de observaciones obtenida usando algún sistema o regla. Uy, aquí ya me perdí. ¿Nos da un ejemplo? Sí, esa definición es un poco más técnica. Imaginen que tenemos una población de 5.000 establecimientos de comida peruana en Arequipa y se requiere extraer una muestra de solo 10 de ellos. ¿Cómo haríamos? Primero, tendríamos que definir el salto sistemático dividiendo el total de la población entre 10. Eso sería 5.000 entre 10, que es igual a 500. Ahora elige un número aleatorio entre 1 y 500. 125. Ok, entonces seleccionamos los otros elementos de la muestra sumando 500 a 125 y así sucesivamente. 125 más 500 es 625. Más 500 es 1125. Más 500 es 1625. Entonces formarán parte de nuestra muestra los restaurantes. 125, 625, 1125 y así hasta llegar a 10 en nuestra lista. Ya entendí. Es una técnica mucho más operativa, pero se ve muy confiable, pues permite conocer el total de la población. Algo que es importante para elegir esta técnica es que la población elegida esté debidamente registrada. Si no, no tendrás cómo seleccionarla. Gracias, profesora. Creo que tanto Cielo como David han logrado resolver sus dudas. Y ya todos estamos listos para aplicar la encuesta que nos ha ayudado a elaborar para conocer qué opina la gente sobre cuáles son los factores que han permitido a la cocina peruana brillar en todo el mundo. Les dije al comienzo que no iba a ser complicado y soy una mujer de palabra. Me voy contenta porque siento que han cumplido el objetivo de hoy: aplicar sus conocimientos sobre la gestión de datos y elaborar una encuesta que les permitirá aprender sobre la percepción de la gente sobre un tema. Sí, profesora, ha sido un éxito. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti por invitarme. Chao, chicas y chicos. Sigan cuidándose para que podamos volver a vernos en el colegio. Lo máximo, la profesora. Siento que cuando te gusta un tema de verdad, lo explicas mejor y con más ganas. La estadística debe ser su gran pasión entonces. Y bueno, también dijo que la comida. Ahora les llegó el turno a ustedes. El reto es que apliquen nuestra encuesta a 20 personas. Recuerden que la muestra debe estar formada por personas de su vecindario y familiares. Todas y todos ustedes en sus casas tenemos que seguir cuidándonos. El virus sigue afectando a personas y familias. Por eso es importante que piensen en la mejor manera de aplicar la encuesta. Tal vez por ahora lo más prudente sería compartirla por correo electrónico o a través de un mensaje de texto, incluso por una llamada telefónica o redes sociales. Apóyense en la tecnología. Asegúrense de cumplir con este reto antes del jueves, porque la información que recojan servirá como insumo para el siguiente reto. Mucha suerte en la recolección de información. Y recuerden que no tienen que hacerlo solos, pueden involucrar a miembros de su familia también. Que la encuesta se vuelva algo así como un proyecto familiar. Los dejo para ir a aplicar mi encuesta. Me muero de ganas de conocer lo que mis vecinas y vecinos piensan sobre el boom gastronómico y los factores que lo impulsaron.
Las y los espero el jueves para aprender a procesar toda la información que vamos a recoger. No se olviden de ponerla en sus portafolios. Y una vez más, mucha suerte y cuídense montones. Aprendo en casa. Hola amigas y amigos de tercero de secundaria. Mi nombre es Jonathan Hernández y esto es Aprendo en Casa. Les cuento que acabo de descubrir a una artista peruana, Renata Flores. ¿La han escuchado? Es una cantante de música urbana y lo que me parece más chévere de ella es que canta trap en quechua. El otro día estuve leyendo una entrevista que le hicieron y Renata contaba que en una época su mamá y su papá la educaron alejada de ese idioma, por temor a que sea discriminada, y que fueron sus abuelas quienes se encargaron de transmitirle la importancia de hablar en su lengua materna. Y ahora ella canta en quechua, porque quiere revalorizar esta lengua. Ahora que me pongo a pensar, yo he escuchado algunas bandas nuevas peruanas que cantan en inglés, pero en quechua o en alguna otra lengua originaria no he escuchado tanto, al menos en cuanto al género urbano. ¿A qué se deberá esto? ¿Cuántos artistas tendrán el quechua como su lengua materna, pero cantan en castellano? ¿Hoy en día habrán menos quechohablantes que antes? ¿Por qué será? Aunque creo que la gran pregunta debería ser: ¿cuáles son los motivos por los cuales disminuyó el porcentaje de personas quechohablantes al inicio de este siglo? ¿Cómo voy a hacer para averiguar esto? ¡Ya sé! Este es un nuevo caso para... ¡El Detective Joe! Hola amigas y amigos de tercero de secundaria. He venido hasta aquí porque me han contado que hay un misterio por resolver. Y un buen detective, como yo, no puede trabajar solo. Por eso he venido con mi compañero, socio, colega, profesor Emerson. Hola a todas y todos. Mi nombre es profesor Emerson y mi especialidad es la matemática. Profesor, seguramente nuestras amigas y amigos se están preguntando: ahí, detrás de la pantalla de sus televisores o computadoras, ¿cómo alguien especialista en matemática nos puede ayudar a resolver esta situación? Detective John, la respuesta es fácil y es porque la matemática está en todas partes y puede ayudarnos a resolver infinidad de situaciones o interrogantes, como la que tenemos el día de hoy. Así es. Y una de las cosas que quería descubrir Jonathan son los motivos por los cuales existen menos quechohablantes que antes. Ya veo. Eso lo podemos resolver con una investigación, recopilación y organización de datos, variables cualitativas, cuantitativas, encuestas. Tú sabes, detective John. ¿Qué tanto sabes sobre la situación actual de las lenguas originarias? ¿O del quechua específicamente? Sé tanto como que casi nada. Bueno, partamos de ahí entonces. Miren este mapa. ¿Ven todos esos colores? Cada uno de ellos representa a un idioma nativo que se habla en el Perú. ¡Cuánta riqueza lingüística tenemos en nuestro país! Eso es cierto. Lo haremos representando las características de una población en estudio mediante variables cualitativas o cuantitativas, usando el muestreo y recopilación de datos a través de encuestas. Y ahora, ¿por dónde empezamos?
Empecemos revisando información de algunas fuentes confiables. Según los datos del Ministerio de Educación, en el Perú, el quechua es considerado una lengua vital, aunque muchas de sus variedades están en peligro de desaparecer. Empezando el siglo XX, el 60% de la población era quechuahablante, mientras que a inicios de este siglo, solo el 15% lo era. Como acabamos de ver, el porcentaje ha disminuido un montón, pero igual es importante recalcar que en cuanto a la cantidad, hay más quechuahablantes en el 2014 de los que había en 1876. ¿Y qué podríamos hacer para ayudar a preservar el quechua o todas las lenguas originarias en general? Bueno, en realidad, los estados deberían adoptar políticas y estrategias firmes y duraderas, porque si no lo hacen, es probable que más del 50% de los casi 7.000 idiomas que se hablan en el mundo desaparezcan en pocas generaciones. Además que el Perú es uno de los países de mayor riqueza lingüística en América Latina. Aquí se han reconocido 47 lenguas originarias. ¿Y como país, hemos hecho algo al respecto? Existe una ley llamada Ley de las Lenguas, que podría ser un motor para la implementación de una política nacional de lenguas. Es necesario que todos estemos al tanto de este tema, porque mira, de los 47 idiomas considerados como oficiales, se calcula que 17 están en serio peligro de extinción, por la mínima cantidad de hablantes. Entonces, es importante tomar medidas urgentes para proteger estas lenguas y evitar que tengan el mismo destino de, por lo menos, 37 lenguas habladas en el territorio peruano que ya desaparecieron. Profesor, no sabía que el asunto era tan grave. Entonces, nuestra investigación para saber por qué existen menos quechuahablantes que antes puede ayudarnos a entender mejor qué es lo que está pasando y así, capaz, vamos a poder hacer algo. Este es un excelente misterio por resolver. Detective John, entonces, ¿empezamos con esta investigación? Afirmativo, profesor. Empecemos. Amigas y amigos, este es el momento donde deberán sacar su lápiz, su lupa y libreta secreta de apuntes. Si no tienen lupa a la mano, no se preocupen. Usamos la mía. Para resolver este reto o misterio, realizaremos una investigación aplicando la estadística y para ello tendremos en cuenta los siguientes pasos. Paso 1. Elegir y delimitar cuidadosamente tu población de interés. Paso 2. Seleccionar la muestra. Y paso 3. Elaborar y aplicar una encuesta. Colegas detectives, recuerden que la estadística es una parte de la matemática que estudia cómo recopilar, organizar, presentar, representar y resumir gran cantidad de información para extraer conclusiones. El paso número 1 es elegir y delimitar cuidadosamente la población de interés. ¿Población de interés? Ese concepto no está dentro de mi amplio glosario de términos detectivísticos. No te preocupes, para eso estamos. La población es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una investigación. El universo o población puede estar constituido por personas, animales, registros médicos, los nacimientos, los accidentes viales, en fin, cualquier tema del que se quiere investigar, y se representa con la letra N mayúscula. Y a cada elemento de la población se denomina individuo. Para esta investigación, ¿cuál creen que debería ser nuestra población? Pienso que podríamos elegir a toda la población del Perú. Por mi amplia experiencia como detective, sé que, según el Censo Nacional del año 2017, en el país éramos 31.237.385 habitantes. Interesante información, detective John. Pero, ¿toda esa cantidad de personas hablan quechua? No, no todas. Tienes razón. Hasta los mejores detectives nos equivocamos. En ese caso, ¿qué población nos interesaría investigar para esta misión? ¿Para este reto? ¿Ustedes qué opinan, colegas?
a qué población investigar? Se me ocurre que la población de interés para esta investigación puede ser aquellas personas que hablan quechua, o quizá aquellas que tienen por lo menos a un familiar que lo habla. Seguramente ellos deben tener información sobre lo que le ocurrió a los quechohablantes. Recuerda que el paso número 1 es elegir y delimitar a la población de interés. Entonces, podríamos reducir aún más ese universo. Tal vez por regiones. ¡Qué buen aporte! ¡Claro! Justo tengo información a la mano sobre eso. Aquí están las 10 regiones con mayor cantidad de quechohablantes en el Perú. Ustedes, chicas y chicos, ¿qué población elegirán? Podrían ser personas del lugar en donde viven o del lugar de donde son sus antepasados. Cuando ya la tengan definida, escríbanla en su libreta secreta de apuntes. Ya definida la población, debemos identificar la o las variables del estudio. ¿Variables del estudio? La variable estadística es la característica de la población que estamos interesados en estudiar. Puede ser cualitativa o cuantitativa. Las variables cualitativas toman valores no numéricos y entre ellas se pueden distinguir dos tipos, la nominal y la ordinal. La variable cualitativa ordinal me suena a que tiene un orden. Ajá, son aquellas que siguen un orden o jerarquía, como por ejemplo el nivel socioeconómico, que puede ser alto, medio o bajo. ¿Y qué hay de la nominal? Son las que no siguen ningún orden en específico. Por ejemplo, los colores. Y en cuanto a las variables cuantitativas, estas sí toman valores numéricos. Y entre ellas están las discretas y las continuas. Las variables discretas deben ser como nosotros, los detectives, muy discretos. En realidad, le decimos variables discretas a aquellas que no pueden tomar valores intermedios entre dos valores posibles consecutivos, a diferencia de las variables cuantitativas continuas, que sí pueden tomar valores intermedios entre dos valores tan próximos como deseemos. Ok, profesor. Aquí estoy anotando todo lo que nos ha estado diciendo, pero no me queda muy claro eso de las variables. ¿Nos puede explicar de nuevo, por favor? Sí, claro. ¿Qué te parece si se los explico, pero con un juego? ¿Un juego? Eso es inaceptable para profesionales como nosotras y nosotros. ¿Estás seguro, detective John? Bueno, la verdad es que me encantan los juegos, pero también estamos con la hora y es momento de irnos a un corte comercial. No se muevan, chicas y chicos, que ya regresamos con Aprendo en Casa. TV Perú. Somos todos. En el próximo capítulo de ¿Por qué somos así? ¿Se imaginan perder la libertad? Debe ser el peor castigo que una persona pueda recibir. Las malas decisiones en la vida me llevaron a cometer un error. Tuve que pagar muy caro. La pregunta es, ¿se trata solamente de un castigo o la idea es reinsertarlos en la sociedad? En el próximo capítulo hablaremos sobre el sistema penitenciario y lo descubriremos. ¿Por qué somos así? Sábado, 5 de la tarde, por TV Perú. Primero, mi salud. Recuerda hacer un uso responsable del Internet. Utilízalo para trabajar, acceder a información importante o herramientas educativas. Evita el envío o descarga de archivos pesados. Reserva los momentos de entretenimiento para horas de menos tráfico. TV Perú. Primero mi salud. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Aprendo en Casa. Antes del corte, el profesor Emerson
estaba a punto de explicarnos con un juego un poco más sobre los tipos de variables. ¿Listas y listos? Recuerden que las variables cualitativas no toman valores numéricos, mientras que las cuantitativas sí lo hacen. Y además, las variables